Bienvenidos a De la Investigación al Mercado, el podcast donde la investigación se convierte en impacto real. Acompañamos a científicos e innovadores en el camino de transformar descubrimientos en startups y spin-offs exitosos. Ya sea que estés escalando una innovación o dando tus primeros pasos en la comercialización de tu investigación, este espacio te ofrece ideas claves, estrategias y relatos inspiradores del emprendimiento académico. Hoy hablaremos de la relación entre la productividad y la innovación con Valeria. ¿Nos puedes contar algo sobre ti? Listo, claro que sí, Mario. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias por tu invitación, por permitirme estar en este espacio. Realmente para mí es un honor y un privilegio poder compartir este tiempo contigo, con las personas que nos escuchan. Entonces, muchas gracias por eso. Yo soy ingeniera industrial de Colombia, nací en Bogotá, Colombia. Yo principalmente me dedico a la consultoría y a las charlas, capacitaciones, talleres. Yo me enfoco principalmente en la transformación digital, en la innovación y en el fortalecimiento empresarial. Yo trabajo con universidades, con empresas privadas y con proyectos del gobierno. Como ya bien sabes, nosotros trabajamos mucho con emprendedores del ámbito académico de las universidades que trabajan con la innovación. Cuando nace un proyecto de innovación fuera de la universidad es muy importante de ser productivo, porque solo así las personas pueden mantener su trabajo en la facultad, pueden crear este emprendimiento académico y hacer que nazca esta innovación y también hace su camino al mercado. Entonces, ¿en qué momento la productividad deja de ser eficiente y comienza a convertirse en un freno para la innovación? Sí, Mario, gracias por tu pregunta. Bueno, la voy a dividir en dos la respuesta. Primero, sí, por medio de la innovación también podemos aprovechar eso para ser más productivos. Ya llega un punto en donde, como tú mencionas, ya ser demasiado productivo o estar con un enfoque en productividad ya nos deja de ser innovadores y es porque siempre empezamos a tener esas tareas del día a día, entonces nos concentramos en responderle al cliente, a hacer esas tareas que tenemos ya en la mente que empiezan a surgir de urgencia y finalmente todo termina siendo urgente, importante. Entonces ya la creatividad se va dejando a un lado, ya la innovación va quedando como en segundo plano porque toca priorizar actividades. Entonces, en este caso, sí es bueno empezar a gestionar mejor el tiempo, revisar cómo podemos mejorar este tipo de acciones para no dejar la innovación a un lado y poder potencializar esto mismo. Es muy cierto lo que dices, porque creo que la productividad real no es la cantidad, sino es el impacto con cual trabajamos. Las startups muchas veces fracasan más por la dispersión que por la falta del esfuerzo que ponemos en el proyecto. Siguiendo en esta línea, ¿por qué piensas que los equipos más ocupados suelen ser los que menos innovan? ¿Qué hay detrás de esta paradoja? Es interesante lo que tú dices, claro, porque también tenemos esa mentalidad, ese chip que si estamos ocupados, pues estamos haciendo todo, estamos cumpliendo con indicadores, estamos súper bien. Y no, realmente esa es como una falsa creencia. Entonces, lo mejor es tener como esa diferencia entre ser productivo y estar ocupado. Porque claro, estar ocupado nunca tienes tiempo de nada. En cambio, ser productivo, pues sí te va a ayudar a generar resultados tangibles. Entonces, primero partiendo de ahí, de esa temática, los equipos ocupados viven apagando incendios. Entonces, trabajan bajo la urgencia, tenemos que hacer X, Y, responderle al cliente, mejor dicho, y todo es para allá. Entonces, esto nos aleja de realmente lo importante y la esencia a lo que debemos ponerle mucho cuidado y es principalmente la estrategia. La estrategia debería ser el marco, la estructura, lo que involucra realmente el negocio, el proyecto, pero estar en el día a día, como sin gestión, sin estrategia,
eso realmente satura el equipo, se vuelve exhausto. La innovación sí necesita una energía mental, necesita curiosidad, creatividad, tiempo sin urgencia, un espacio para pensar, para poder desenvolverse mejor. Entonces, el problema no es tanto la falta de talento, sino la falta de espacio, la gestión de tiempo, cómo estamos gestionando las actividades el día a día. Dijiste que necesitamos este espacio mental y estoy muy de acuerdo que la carga cognitiva de alguna forma es el enemigo invisible de la innovación porque cada micro decisión, cada tarea que no está priorizada consume energía creativa y es tan simple, menos tareas, tenemos más espacio para pensar estratégicamente. También hay muchos estudios que muestran que simplificar las agendas mejora la resolución creativa de problemas. Pero al final, como sabemos que tenemos que priorizar, cómo diferenciamos entre trabajo importante y trabajo que solo nos hace sentir productivo. Lo importante transforma, realmente lo productivo ya decora. El trabajo importante diseña una nueva solución, gestiona con estrategia, habla con clientes, analiza tendencias. El trabajo solo parece productivo cuando hay, por ejemplo, más reuniones, más reportes, microgestión, urgencia. Entonces, aquí sí es importante lo que tú mencionas, Mario, hacer esa diferencia porque, sentirnos que estamos haciendo mucho, pero realmente, ¿qué estamos haciendo? Cuando transformamos lo que estamos haciendo versus revisamos, pues, esos resultados, entonces ahí vemos qué tan productivos, qué tan bien estamos con respecto a toda nuestra gestión de tiempo, nuestro trabajo del día a día. Entonces, sí es importante pensar con estrategia, con planeación y priorizando lo más importante del negocio. A mí siempre me ha ayudado mucho una herramienta que es muy simple. Además, es como un sistema para liberar la mente y ver más como dónde está la productividad, dónde está el propósito. Se llama Matrix de Eisenhower, que prioriza, básicamente que tiene cuatro cuadrantes donde uno puede ver qué es importante urgente, qué es importante pero no es urgente y qué es no importante, no urgente. Entonces, claro, ahí puede uno decir, pero si es algo no importante y no urgente, nos deberíamos plantear si hace sentido hacerlo, porque al final si no es importante ni urgente, ¿por qué malgastar nuestro tiempo con estas tareas? Pero si algo es importante y urgente, tampoco debería pasar, porque nuestra planificación debería ser tan buena que lo importante ya lo hemos hecho antes de se convierte en algo urgente. Creo que eso, con estas herramientas simples uno puede gestionar mucho mejor todo ese flujo de información y cada vez hoy en día tenemos más y más información y a veces tenemos que tomarnos un momento para sentarnos y mirar justamente esto, qué es importante, qué es urgente y después poder trabajar con más criterio. ¿Qué comportamientos de un líder, aunque parezca productivo, están silenciosamente matando la creatividad de un equipo? Unos comportamientos, por ejemplo, responder todo tan pronto surja. Entonces, surge una queja, surgió un evento inesperado de último momento. Entonces, aquí esto lo conecto mucho con lo que acabas de mencionar acerca de esta matriz. Realmente esa matriz para mí ha sido algo maravilloso. Yo la utilizo mucho porque yo tengo mi calendario, mi agenda del día a día y claro, cuando no tengo reuniones, pues estoy gestionando las tareas que hay que realizar. Pero entonces aquí es importante revisar qué es prioritario, qué es urgente, qué es importante. Entonces, dependiendo eso, así mismo se le hace la gestión. Pero cuando se surgen varias cosas del día a día y se quiere responder todo en el mismo momento, todo lo catalogamos automáticamente como urgente, pues ya realmente deja de ser importante, ¿sí? Entonces, sí es muy, muy bueno
revisar este tipo de actividades que realmente nos van a generar más resultado. Y claro, cuando nos enfocamos principalmente en las actividades que nos van a impactar más, que van a generar más resultado, ahí es cuando surge una buena potencia, un buen resultado, una buena gestión, ¿cierto? Podemos como potencializar nuestros esfuerzos, pero si realmente vamos al día a día respondiendo las cositas que surgen que a la final no son tan importantes, pues vamos a dejar de lado lo realmente importante y lo que es importante para el negocio, para la vida, bueno, en general, para el proyecto, lo que, lo que estén manejando. Entonces, es importante dejar un espacio para pensar estratégicamente qué acciones voy a hacer y que realmente den impacto. Eso es lo primero. Lo segundo, sí, premiar la velocidad sobre la calidad de pensamiento. Digamos que no funciona tan bien como estar gestionando, ¿sí? Queremos responder todo, hacer de todo, pero sí, con velocidad, dando esta importancia, esta relevancia. Sin embargo, premiar esa velocidad, pues nos deja de lado realmente lo importante, la estrategia. Lograr la experimentación consume mucho tiempo. Entonces, es bueno que un líder que tiene todas las respuestas deje o permita al equipo también pensar, lograr cómo identificar cómo se podría obtener una mejor solución, una mejor actividad, una mejor gestión. Entonces, todo esto permitiría un mejor comportamiento entre el líder y ya el equipo como tal. Para mí también es muy importante que el líder protege de alguna forma la energía del equipo, porque la productividad de la innovación también tiene mucho que ver con las emociones, porque un equipo que está sobrecargado a innovar menos va a abandonar antes. Y muchas veces los líderes también pueden con ejemplo mostrar que se pueden hacer, por ejemplo, jornadas de no reuniones, algunas pausas activas o también trabajar con maneras ágiles que de tener como un feedback lo antes posible, pero Ujú. sin exagerar, como dijiste, no de no sobrecargar el equipo con más trabajo. Pero yo creo que un equipo cansado crea mejores soluciones. Entonces, la responsabilidad del líder para mí es crear un ámbito sano para que las personas después puedan trabajar mejor y más descansado y allí se les va a dar mejores ideas en la innovación. Entonces, hablando de ¿qué señales muestran que una organización está sufriendo de esta productividad tóxica? Uf, bueno, empecemos por las reuniones eternas sin decisiones. A veces generalmente pasa que por defecto, por lo menos aquí en Colombia, por defecto se deja una reunión de 1 hora, pero esas reuniones se vuelven eternas y se vuelve a hablar sobre el mismo tema, después otra persona por allá toca un tema muy particular, entonces la reunión ya se va con otro enfoque y así se empieza a tener una reunión eterna, sin decisiones, sin estrategia. Entonces, esto realmente cansa mucho el equipo, lo que todo es como de este descanso mental es importante poder oxigenar la mente y tener tantas ideas, una reunión tan eterna, tan larga, pues esto no es para nada productivo y no es importante, no genera valor y cansa mucho al equipo. Entonces, esto se debe eliminar. Yo sí diría que es importante las cositas que surjan, tomar nota y de pronto sí dejar, si es importante, pues reagendar para hablar específicamente de ese momento, dejar 20 minutos, media hora, pero en otro momento, ¿sí? Como siempre cumplir con la agenda, con el enfoque real de la reunión y no estar en otros lados y siempre tomar decisiones, tomar tareas, llegar a la ejecución como surgió esto, pues para solucionar esto vamos a ejecutar X, Y actividad para la fecha X y el responsable va a ser esta persona, Juanito, Pepito, en fin. Otra señal
es un equipo agotado. Realmente, claro, cuando tú estás agotado, que la mente ya no te da, ya uno deja de pensar, pues con estrategia, ya uno está siendo como más reactivo para cumplir algo específico, para cumplir el objetivo del equipo, del líder, en fin. Pero entonces este agotamiento no permite potencializar el equipo, potencializar la gestión, el proyecto. Entonces sí es importante revisar esto. Y nada nuevo sale porque todos están muy ocupados. Entonces, cuando tenemos las agendas llenas siempre, pues cuando atendemos lo importante, cuando atendemos la estrategia. Entonces, es importante también dejar ojalá agendado para estar como muy concentrado en ese momento que automáticamente la mente dice, este espacio yo lo tengo para pensar en esto, para tomarme un break, como tomarnos esos pequeños espacios, porque claro, si estamos de reunión en reunión, termina una, inicia otra, entonces no tenemos el tiempo suficiente, o bueno, más bien sí tenemos el tiempo suficiente para gestionar, pero no lo estamos haciendo de la mejor manera, ¿sí? Entonces, importante esto. Otra señal es que la creatividad se desvanece. Y cuando esto pasa, pues el clima laboral, el clima del entorno empieza a disminuir, digamos que esa vibra, esa energía que se sentía de pronto en el inicio del proyecto, pues ya empieza a cambiar, el estrés empieza a salir a flote, entonces se empieza a ser muy reactivo frente a todo lo que hay que cumplir y pues se gestiona no de la mejor manera. Con menos cosas podemos tener más intención y con menos ruido. Después tenemos de alguna forma más claridad para las cosas que realmente importan. Hay muchos costos ocultos de exigir esos resultados rápidos sin dar espacio a pensar, a explorar, a experimentar. Hoy muchas veces vivimos en un mundo como hiper ágil, hiper rápido. ¿Qué piensas? ¿Cuáles son esos costos ocultos de exigir tanta velocidad sin dar espacio para la calidad? Algo muy importante, mantener o tener, como tú le quieras decir, retener el talento dentro de una organización, dentro de una empresa, dentro de un proyecto, es mucho más económico que traer nuevo talento. Entonces, es mejor mantener nuestros colaboradores en un buen ambiente. Ellos ya saben cómo funciona toda la dinámica de la empresa, conocen el negocio, el contexto. Entonces, es más fácil poder lograr implementar como un clima organizacional en donde las personas, los colaboradores se sientan muy cómodos en el negocio y que sientan como la motivación de poder estar ahí en la empresa y que se sientan acordes a los pilares de la organización, que ellos quieran seguir aportando a la organización, generando un impacto. Cuando ya se empiezan a sentir desmotivados y de pronto ya ven una opción mejor donde se puedan ubicar, entonces aquí empieza una rotación. Entonces, claro, empieza el área de talento humano captando nuevamente talento, pero entonces acá toca empezar a hacer inducciones. Entonces aquí empiezan otros costos, que es otra vez esperar que una nueva persona se adapte. Esa rotación genera malestares. Es importante que nuestros colaboradores se sientan muy bien en la empresa y se sientan respaldados, apoyados. Sí suele sentirse como que al estar ocupados ya se está gestionando todo y todo está súper bien, pero no, realmente lo sigo diciendo, la actividad de impacto es la más importante. Acá empieza a perderse el talento creativo cuando surge esa rotación de personal. Entonces, de pronto la persona que se seleccionó ya se sentía más cómoda con el equipo y empezar a perder estos talentos, sabiendo que un trabajo, la idea es que puedan crecer no solo financieramente, sino en diferentes ámbitos, en la parte del aprendizaje, ¿sí? No es solamente la parte económica, sino acá vienen otros factores que influyen mucho a los colaboradores y sí es bueno
potencializar eso, ayudarlos a que se sientan muy cómodos, ¿cierto? Eso resume casi todo. Se pierde talento muchas veces también porque no se escuchan sus ideas, porque muchas veces hay ideas brillantes, muy buenas, pero después se queda en el nivel de idea. El éxito no solo depende de tener ideas buenas, sino de darles la energía y la dirección sostenida para convertir esas ideas también en una realidad. Siempre al final vuelve a lo mismo. Cuando se da foco, cuando se da bienestar a las personas, después ellos pueden innovar más, las ideas sobreviven mejor y cuando se focalizan en las cosas correctas, después también hay una buena probabilidad de convertirles en una realidad en vez de dejar morir mil ideas donde no hay tiempo de desarrollarlos más. ¿Cómo afecta la obsesión por métricas, reportes y eficiencia a la capacidad de una empresa de generar nuevas ideas? Medir es muy bueno, digamos, en mi caso particular, siendo ingeniera, pues nosotros los ingenieros sí medimos absolutamente todo, por lo menos yo, sí nos dicen que somos un poco cuadriculados. Sin embargo, medir demasiado es tan malo como no medir absolutamente nada, ¿sí? Es necesario, claro, tener tendencias, saber cómo va el negocio, saber qué podemos mejorar y eso nos lo dicen los indicadores. Sin embargo, el problema es medir ya demasiado o todo, medir todo y muy burocráticamente como tenemos que cumplir esto y empieza una presión de equipo, como que todo se tiene que cuantificar y no importa el proceso o todas las horas que se tengan que trasnochar, madrugar, se tiene que dar el resultado. Entonces, aquí cuando no se ve el contexto, cuando el líder no ve ese contexto, empieza como esa fricción de equipo y empieza un ambiente que no debería. Entonces, realmente es medir con propósito, tener unas métricas y sí, claramente se debe cumplir porque si no el negocio no funcionaría. Sin embargo, también dar espacios y entender que no siempre el negocio puede funcionar, de pronto puede haber una eventualidad, entonces también ser un poco flexibles frente a esta dinámica, porque aunque sí toca, es necesario cumplir con los objetivos, pues también es necesario ver cómo está nuestro equipo y qué ha sucedido en la medida de lo posible. Porque, claro, si el equipo está ahí constituido y ha durado mucho tiempo es por algo. Realmente ellos tienen la capacidad, tienen la estrategia, el conocimiento, el talento. Sin embargo, sí toca revisar qué está pasando, qué cuellos de botella hay, cómo podemos mejorar, porque esa obsesión, como tú lo dices, con respecto al resultado, puede generar principalmente una cultura que no sería recomendable y no sería deseable en una empresa. En resumen, hay que encontrar métricas de impacto y no medir solo el volumen, porque en la innovación que hoy siempre hablamos de impacto y el volumen dice bien poco. Si tenemos 1000 patentes, no dice nada si ninguno de estas innovaciones llega al mercado. ¿Cómo deberían los líderes rediseñar sus rutinas para proteger tiempo real de pensamiento profundo y para su innovación? Aquí es importante dejar también tiempos, espacios con los colaboradores mismos, individualmente y en grupo. Porque, claro, cuando todo se convierte en trabajo, 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 pues ya la mente sí empieza a funcionar de manera diferente, como que el chip es muy cumplir, métrica, resultado, muy cuadriculado. Y aquí ya cuando se empieza a ser cuadriculado, pues el cerebro es muy perezoso, empezando por ahí. Entonces, generar un tipo de iniciativa ya requiere un esfuerzo mental. Cuando se está muy ocupado, no, simplemente se es reactivo de cumplir, cumplir, cumplir y ya. Pero entonces sí es bueno, por ejemplo, que el líder permita bloquear tiempo para pensar, cómo dejar esos espacios de
de estar consigo mismo, de estar con el equipo, eliminar tareas repetitivas o delegarlas. Entonces aquí es necesario revisar de pronto con herramientas digitales, con inteligencia artificial, qué tareas repetitivas se podrían mejorar, se podrían automatizar. Esa nueva iniciativa requiere un espacio para pensar, para saber cómo resolver eso. Y ese espacio, pues, es eso, es un tiempo en el que se requiere sin reuniones, sin nada, pensar cómo podemos solucionarlo. Espacios semanales de pronto de conversación, de charlas, de pronto salidas con el mismo equipo, para generar como ese ambiente de equipo, como para unificarlos, como para convertirlos en un ambiente unido, en un equipo unido que puedan desenvolverse mejor, que funcione mejor, que se mueva como un engranaje. Y realmente lo más importante, escucharlos porque cuando solo se siente la voz del líder o del jefe, cuando se siente solo una voz, no empieza a funcionar muy bien porque hay diferentes perspectivas y cada perspectiva la puede dar una persona. Si solo una persona está viéndolo con un enfoque, estamos mejorando solo una parte, estamos resolviendo una parte, pero lo demás se puede estar descuidando, no se puede estar manejando de la mejor manera. Hay esos puntos ciegos en donde se podría mejorar precisamente esto y esos puntos ciegos los ven precisamente el equipo. El foco siempre crea en la profundidad y la dispersión de alguna forma la fatiga. Yo también creo que los startups exitosos resuelven como un problema muy bien y no 10 problemas de forma mediocre. Por ello hay que darle espacio para estas cosas importantes para poder darle la calidad al pensamiento y también a la ejecución. Si tú tuvieras que eliminar una sola práctica productiva, entre comillas, de la empresa moderna para liberar la capacidad innovadora, ¿cuál sería y por qué la quitarías? En este caso, para mí, las reuniones innecesarias. A veces son cosas que se pueden solucionar con un mensaje de texto, una llamada de 1 minuto, 2 minutos y ya. Cuando empezamos a hablar, empezamos a ahondar, a detallar. Y hay veces que son cosas que no necesitan tanto detalle, simplemente una respuesta a un correo y ya. Alargar mucho las reuniones, esos son ladrones de tiempo creativo. Ya deja de ser algo funcional, empieza a incrementar el costo, se dejan de resolver otras actividades que son más importantes. Yo diría que las reuniones improductivas no generan valor, que no generan decisiones, no generan resultados. O sea, básicamente fue una reunión de entretenimiento, pero nadie se entretuvo, sino que ahí más bien se estresaron porque dejaron de hacer las cosas que sí eran importantes. Otro tema que añadiría es cómo hacer negocios por WhatsApp. Creo que es algo también hoy en día que cada vez se pone más común y es una herramienta que obviamente no invita a profundizar en los temas, sino todo es inmediato, son solo preguntas y respuestas de una línea. Muchas veces no se permite el tiempo de respuesta. Las personas casi se enojan si no se responde dentro de 10 minutos. Y muchas veces creo que es muy peligroso utilizarlo como herramienta de trabajo. Se puede utilizar muy bien como herramienta para hablar con la familia y para mantenerse en contacto con la familia, pero en los negocios creo que se mal usa bastante esta herramienta porque se crean también muchas urgencias, como las hablamos antes, que no son urgencias, es falsas urgencias, que uno después pierde mucho tiempo en temas y en buscar la información. Te despistas un momento y después estás en un chat de grupo y tienes 100 mensajes nuevos, se pierde información importante y creo que es algo, también es un ladrón de tiempo y invita a poner las prioridades mal y invertir tiempo en la búsqueda de información que se esconde en miles de mensajes. Una herramienta que uno tiene que pensar muy bien cómo utilizarlo en el ámbito de los negocios. Muchas gracias, Valeria, por tu tiempo de hoy. Ha sido muy interesante. Mario, muchísimas gracias. Gracias por tu invitación y
me quedo con esta conclusión: la innovación no aparece cuando hacemos más, sino que aparece cuando pensamos mejor, cuando pensamos con estrategia. Necesitamos tiempo para nosotros mismos, tiempo con nuestro mismo equipo, hacer pausa y con una gran valentía poder desafiar la productividad tóxica.